¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días. Dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso es una verdad. Con el paso de los días y de los años caminados en el Señor, nos damos cuenta cómo su gozo nos va perfeccionando y nos va adiestrando y animando y alentando en medio de las luchas. En particular, estamos meditando en esta oración de Jesús de Juan 17. Él está orando por sus discípulos y Él está pidiendo que seamos guardados de alejarnos del camino, guardados de malas doctrinas, guardados del desánimo, guardados en medio de las tribulaciones y las aflicciones. En fin, que seamos guardados hasta el momento preciso de verlo a Él. Así que el llamado al creyente que desea la corona de la vida es claro. Primero debemos soportar la cruz y demostrar que es luz en medio de las tinieblas el día de hoy. Así que estamos revisando dos aspectos en esta oración. Número uno, la unidad de los creyentes debe ser tan fuerte como la del Padre y la del Hijo. Esto fue lo último de lo que leíamos ayer en Juan 17:11 y después 21 y 23. Segundo, el poder cuidador de Dios no nos libra de pruebas, sino que nos libra a lo largo o en medio de esas pruebas. Así que regresando a lo que veíamos ayer, en Juan 17:11 y 21:23, Jesús acudió a la unidad misma de la Trinidad, una unidad que es eterna, para pedir que los creyentes pudieran experimentar un poco de ella. Observa cómo Pablo lo escribe a los romanos en el 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observa cómo el mundo ante el que nos enfrentamos está lleno de prejuicios, de egoísmo, de enojo, de orgullo, de lujuria, de guerra, de polarizaciones, y la lista pudiera ser mucho más grande. Pero debemos reconocer que siempre la división proviene de la naturaleza depravada del hombre. El hombre está depravado porque no puede confiar o creer en el Señor, al menos que la gracia de Dios le sea otorgada. Así que los discípulos han de ser uno en naturaleza, en carácter y en propósito,
y por eso seguimos necesitando de la intercesión de Jesús por nosotros. Esta es una fuerte unidad espiritual que se gesta entre los creyentes. Es la misma vida de Dios en ti y en mí. Es el tipo de unidad que nos hace vivir Juan 13, 34, 35, cuando Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. Este es un tipo de unidad constante con Dios que no es visible, pero esta unidad se requiere para entonces poder tener unidad visible con su cuerpo. Si yo no la tengo, entonces no tendré paz con mis hermanos. Número 2, el poder cuidador de Dios nos libra en medio de las pruebas. No nos libra de las pruebas. Y eso yo creo que el día de hoy tiene que ser claramente enfatizado. Nosotros no predicamos o no proclamamos un evangelio como lo hace cierta secta brasileña, y en su eslogan dice: pare de sufrir, porque creemos que eso no es lo que el evangelio enseña. Creemos que el evangelio realmente está enseñando que es en medio del sufrimiento que Dios nos da grandes lecciones. Mira Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Nosotros observamos el cuidado que Jesús tuvo de los suyos mientras estuvo aquí en la tierra. Ninguno se perdió, excepto Judas. Y Juan es muy preciso en esto, para que la escritura se cumpliera. En su caso opuesto vemos a Pedro, quien también negó al Señor, quien también traicionó de alguna forma miserable al Señor, negándolo 3 veces. Y aún Jesús diciéndolo: me vas a negar antes de que el gallo cante. Sin embargo, cuando Jesús le dice esto a Pedro, le dice: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, para que seas fortalecido a pesar de que Satanás te va a zarandear. Bueno, no vemos a Jesús orar por Judas, lo cual claramente nos permite entender la mecánica y la intencionalidad de la oración. Judas no era un convertido o alguien que había nacido de nuevo. Si esto hubiese sido así, Jesús hubiera orado al Padre por él, porque Jesús tiene un alto compromiso para orar por sus discípulos. Así que cuando dice que para que la escritura se cumpliera, eso nos da una certeza completa. Somos sostenidos y guardados solo por la obra de Cristo. La infidelidad y la deslealtad de Judas no fue una falla de Cristo al guardarlo, sino que esto estaba anticipado en las Escrituras. Y tan solo esto nos muestra que Judas nunca fue un seguidor genuino de Cristo, nunca puso su fe en el Salvador. Eso me lleva a una vez más llamarte a la salvación. El hecho de que tú escuches este podcast no significa que eres salvo. El hecho de que tú vayas a tu iglesia no significa que tú seas salvo. El hecho de que tú tengas un compromiso con el acto de dar, ya sea vía ofrendas o vía diezmos en tu congregación o ambas, no significa que eres salvo. El hecho de que tú tengas cierto afecto por los hermanos de tu congregación tampoco lo significa. Juan hace referencia a Judas como el hijo de perdición. El sobrenombre es un hebraísmo enfático que significa una persona digna de la perdición, que no puede más que perderse y ser condenada por causa de su maldad. Entonces, yo te llamaría a ti que si tú te identificas con Judas, alguien que está en el ambiente, alguien que parece cristiano, pero no lo es, tengas cuidado. Tengas cuidado de cómo te estás conduciendo. Judas nunca fue alguien que le perteneció a Cristo. El Padre no se lo dio como al resto de los discípulos, pero cumplía un
papel en el plan redentor de Dios, en la historia de la redención. Entonces permíteme simplemente recordar 4 cosas que todos sabemos de Judas y que Juan lo dice. Judas no era un creyente genuino, lo podemos ver en Juan 6:64 al 71. Judas nunca fue limpiado, lo podemos ver en Juan 13:11. Judas no estaba entre los escogidos del Padre para darlo a Cristo, Juan 13:18. Judas nunca había sido dado a Cristo, Juan 18:8 al 9. Y tú puedes revisar estas citas y confirmarlo. Warren Wiersbe dijo: no, Judas no es el ejemplo de un creyente que perdió la salvación. Es el ejemplo de un incrédulo que fingió tener la salvación, pero que a final de cuentas quedó al descubierto como fraude. Jesús guardó a los que el Padre le dio. Y yo digo amén a eso. J.C. Riley: cuando Judas cayó para no volver a levantarse, mientras que Pedro cayó, pero para arrepentirse y para ser restaurado. La razón residía en aquellas palabras que dirigió Cristo al segundo: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cuando seguimos a Cristo tenemos una vida victoriosa en el Señor porque Él mismo nos está cuidando y a la par nosotros estamos creciendo en nuestra relación con Él. Juan 10:27 lo dice tan claramente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Así que si tú eres un hijo de Dios, somos más que vencedores al participar de la vida y de la naturaleza del Hijo de Dios. Al final de Juan 17:12, y a pesar de una aparente derrota en el equipo ministerial que Jesús había formado, lo que vemos es cómo el Hijo de Dios honra las Escrituras, dejándonos así un gran desafío para venir delante de Él y en nuestra oración hacer lo mismo. Y esta es la voluntad del que me envió, dice Juan 6:39, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces, querido amigo, Jesús no va a perder a ninguno que Dios le ha dado como regalo. De hecho, Él está orando perfectamente delante del trono por lo que son suyos y no va a faltar a su ministerio de intercesión. Así que estamos seguros en las manos de nuestro Salvador y de nuestro Paracletos en el cielo. Yo voy a orar esta mañana y hoy voy a orar por aquellos que momentáneamente han dejado al Señor para que ellos puedan venir al Señor, venir de nuevo a su pastor, que puedan oír la voz del pastor. Señor, esta mañana te doy gracias por tu palabra. Qué hermosa es, qué bello es crecer en la seguridad que tus hijos tenemos en ti. Yo ruego en esta mañana por aquellos, Señor, que han desviado su mente, su corazón de ti, que dejaron de fijar su mirada solo en ti y que están caminando, Señor, de una manera opuesta o contraria a tus mandamientos. Atráelos nuevamente a ti, Señor. Llámalos nuevamente a ti, que puedan venir sin importar dónde se encuentran ahora mismo, porque tú has prometido que ninguno se perderá. Así que oramos que podamos ver el retorno de muchos hijos pródigos a tu casa en esta temporada. Pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Bendícenos a todos y ten misericordia de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.